En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Estimados hermanos, estimados fieles, hoy estamos, aunque sea el domingo, estamos festejando la fiesta de San Pío X, patrono de la fraternidad San Pío X. Y este gran santo de nuestro tiempo, se puede decir, porque pues ya es un santo de los tiempos modernos, y Monseñor Lefebvre quiso que él fuera el patrón de la fraternidad porque es un modelo en lo que la fraternidad ha venido haciendo desde su fundación, por la defensa de la Iglesia, la extensión del reino de Cristo, la lucha contra los errores modernos, y un especial celo y fidelidad por la causa de Dios en nuestra época. En el fondo nosotros combatimos contra los mismos enemigos, nada más que el enemigo a veces cambia de color de piel, pero sigue siendo el mismo, y esos errores modernistas pues siguen siendo los mismos, esos errores del subjetivismo moderno, del liberalismo, de la masonería. Todo eso pues hoy es más que actual en este mundo moderno, y todavía más grave la situación que en tiempo de San Pío X. Se puede decir que San Pío X retrasó la crisis de la Iglesia de muchos años, porque ya en su época estaban muy al acecho todas estas personas que estaban contaminadas de los errores modernos. Ya estaban preparadas para el asalto contra la Iglesia, pero las condenas de San Pío X contra el modernismo y toda su obra retrasaron de muchos años, se puede decir, la obra del modernismo y de la masonería en la Iglesia. Entonces, desgraciadamente vinieron particularmente papas que estaban débiles o cómplices con el error, y que ya estaban más contaminados del espíritu moderno. En realidad la masonería ha creado, como dicen los textos de la masonería, que querían crear una generación de cristianos que estuvieran contaminados de las ideas modernas, que tuvieran una manera de pensar, una mentalidad, un espíritu que fuera conforme a las ideas nuevas. Y en realidad con toda esta campaña de información, de publicidad, o también de la misma educación oficial de las escuelas del Estado, los medios de comunicación, entonces han hecho que el pueblo cristiano, que antes tenía sentimientos cristianos, dejara esos sentimientos y comenzara a reflexionar o a tener una manera de ver las cosas nueva, diferente, que no correspondía a sus convicciones. Por eso fue tan fácil que a momento dado se hiciera el cambio en la Iglesia, y que la gente prácticamente no reaccionara o no dijera que no. No fue así, por ejemplo, en tiempos más antiguos, por ejemplo, cuando en la cristiada el pueblo cristiano todavía era más sano de espíritu, y no aceptó, no solo no aceptó, sino también combatió, luchó para que no se impusiera un gobierno, una legislación completamente anticristiana, o por lo menos no se aplicara. Entonces esa mentalidad del pueblo cristiano no es la misma que hoy. Antes los enemigos estaban solo en el gobierno, en las logias o en otros lugares, pero hoy ya el mismo pueblo es cómplice. No digo todo el pueblo, ¿verdad? Pero mucha gente del pueblo ya está ganada a las ideas modernas, a las ideas anticristianas, y muchos han perdido la fe, pero muchos que todavía tienen la fe en cierta medida
pues aceptan muchos principios, muchas ideas que ellos consideran que no son anticristianas, que no son contrarias a nuestra fe. Entonces es una especie de contradicción constante, ¿verdad? Del nuevo cristianismo moderno, que es muy contradictorio con sus mismas convicciones fundamentales, y eso pues continúa agravándose con el pasar del tiempo. Es un drama social, se puede decir. Entonces nuestro combate continúa, porque la Iglesia no puede ser destruida, y a momento dado, cuando Dios quiera, puede haber ese resurgir del cristianismo, como es algo propio del cristianismo el resurgir, porque el cristianismo tiene un vigor espiritual que no lo tienen otras religiones o otras civilizaciones. Históricamente se ve que hubo muchas civilizaciones antiguas que tuvieron un comienzo, un apogeo y una decadencia, y finalmente desaparecían. Pero el cristianismo ha tenido muchos momentos de crisis, pero siempre no hay una decadencia en la cual el cristianismo haya desaparecido, y ha habido siempre un resurgir. A momento dado de las crisis que ha habido en la historia, el cristianismo siempre ha resurgido. ¿Y por qué resurge? Porque hay el elemento divino que no existía en las otras civilizaciones, en las otras culturas, en las otras religiones. Y este elemento divino hace que nuestra religión tiene una fuerza escondida, que es la fuerza de Dios. Entonces Dios, cuando Él diga, cuando Él quiera, esto va a cambiar. Por eso nosotros no debemos fiarnos tanto de nuestra inteligencia, de nuestros medios, de nuestra personalidad, tener confianza en la acción de Dios. Pero Dios, aunque sea Él el principal autor de la victoria, Él quiere, porque Él lo ha decidido así libremente, no porque Él tenga la necesidad. Él quiere hacer de nosotros sus instrumentos y hacer su victoria por hombres frágiles, pecadores, defectuosos, ignorantes. Él nos utiliza. Todo está en que nosotros seamos realmente dóciles a su acción y que no estemos haciendo compromisos, pactos, medidas, espíritu liberal. Eso hace que la obra de Dios no se pueda hacer, no porque Dios no tenga la fuerza ni los medios para hacerlo, pero Él quiere que los cristianos estemos 100% disponibles a su acción divina, a sus ideas, a sus ideales, y que no mezclemos, diluyamos nuestra doctrina, porque es muy fácil hoy con este espíritu de este mundo en el que hay un espíritu de componenda en todo, se hacen compromisos en todo, no solo en las ideas, también en los actos. Hay cosas que en los actos no podemos hacer porque ya son un compromiso y está mal y es pecado. Y esa mentalidad de compromiso es muy común hoy, y nosotros podemos contaminarnos sin darnos casi cuenta, que es la mentalidad de hoy, es así. Hay personas que hacen eso todo el tiempo en su vida cristiana, andan haciendo compromisos, y hoy no voy a hacer un deber porque pues hay alguna razón que no es una razón para hacer la excepción en mis obligaciones, en mis ideas, mis principios. Esa mentalidad ha hecho mucho daño. Y hay que volver a un espíritu cristiano más auténtico, en el cual pues mantenemos nuestra fe como es, y lo que debe adaptarse es el mundo. El que debe adaptarse el mundo es el mundo a Dios, no es Dios al mundo. Ciertamente a un nivel a veces
de prudencia en ciertas circunstancias prácticas, puramente prácticas. Nosotros podemos tener una cierta adaptación al prójimo, pero sin abandonar los principios ni las consecuencias de los principios, porque hay principios prácticos también en la vida cristiana. Entonces, si no hay un verdadero compromiso en nuestros principios, a veces podemos tener condescendencia con las personas, con las situaciones, con tal que eso no represente un verdadero compromiso a nivel de los principios. Y entonces esa es lo que debemos comprender, y que para comprender hay que leer, hay que formarse, hay que tener una idea clara de lo que es nuestra vida, nuestro cristianismo. Y es lo que hace falta. Muchas veces hay personas que no son unos malvados, pero en realidad son ignorantes, y cuando vienen situaciones difíciles no saben qué hacer, no saben cómo actuar, porque están mal formados, están mal informados de lo que es, lo que pasa en el mundo, de lo que es nuestra fe, incluso de circunstancias actuales que hay que saber, que hay que informarse. En cierta medida debemos estar al tanto de lo que pasa en el mundo, porque para saber qué persona es así o qué persona no es así, hay que informarse, hay que estar listos en nuestros actos, en nuestra mente, y podemos superar muchos problemas. El gran drama de la Fraternidad San Pío X que fundó Monseñor Lefebvre es que hubo un tiempo que yo conocí que fue muy sano, sobre todo cuando Monseñor Lefebvre vivía, y que la fraternidad era otra cosa. Realmente no es lo mismo hoy, ni el estado de ánimo, ni lo que se decía en los sermones, ni lo que se hacía. Era otra mentalidad. La fraternidad ha cambiado mucho, pero ha sido por una cosa muy gradual, casi imperceptible. Y pienso que se comenzó a tener negligencia por la formación de los fieles. Muchos fieles, yo veía que eran gente bien intencionada, que querían vivir su vida cristiana, que incluso querían seguir la obra de la tradición, sinceramente, pero que los sacerdotes comenzaron a bajar la guardia, en el sentido que no les daban suficientemente textos y lecturas o pláticas o sermones que tocaran estos temas de actualidad, que en realidad el mundo moderno es muy agresivo, nos está agrediendo de 1000 maneras, por 1000 medios diferentes. Entonces hay que tomar conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo, y realmente los pastores en la fraternidad pues no daban suficiente formación a los fieles, o no los animaban, no les insistían que lean, que se formen, algo así. Entonces se hizo en la fraternidad mucho hincapié en la cuestión de la misa, de la liturgia, que es algo excelente, pero no es lo único ni lo principal. Entonces eso fue haciendo que las almas se debilitaran. La ignorancia es una debilidad, porque cuando nos presentamos en una situación difícil o delante de un problema, no sabemos cómo actuar, no sabemos qué pensar primero, y no sabemos qué hacer, y nos dejamos engañar por el maligno o por el mundo, y no sabemos cómo defendernos. Entonces se comenzó a bajar mucho en ese sentido. Yo cuando estaba como sacerdote en la fraternidad, yo trataba de hacer algo en ese sentido, pero yo sentía que había una barrera, que había un peso e incluso una antipatía por lo que yo quería hacer. O sea, realmente yo me decía, pues estoy solo en ese sentido, y los sacerdotes verían a veces como de mal ojo estas cosas, ¿no? Y pues sí, desgraciadamente esto se fue agravando, y cuando uno no tiene la formación, pues cambia de mentalidad, de estado de ánimo, ya no es el combate, simplemente una vida piadosa,
ya no hay enemigos, sí los hay, pero no son importantes, no hay un problema, hay que quebrarse la cabeza por lo que está pasando en el mundo. Lo que cuenta es que nosotros recemos y que hagamos nuestros deberes, nuestras obligaciones cotidianas, pero eso no es verdad. La vida cristiana no solo consiste vivirla de una manera pasiva, pensar solo en rezar nuestro rosario, que es una cosa excelente y realmente hay que hacerla, pero hay que ver también el aspecto combativo de la vida cristiana, y es una lucha y en la cual hay enemigos, y hay muertos, y hay mártires, y hay sufrimiento, sacrificio, y no hacer del cristianismo una especie de mundo ideal en el cual todos son felices y no hay sufrimiento y no hay lucha, no hay enemigos y todos son buenos y todos son simpáticos y todo está bonito, y esa mentalidad es la que invadió la iglesia oficial y que ha destruido los medios católicos. Entonces, hasta con la música, toda esa música moderna que introducen en las iglesias, es una música que no tiene, no es varonil, no es una música de cristianos, de guerreros, no es una música de almas de gran fe, es una música superficial. Entonces, de eso se trata en este día, de pensar lo que hizo San Pío X. Es muy bonito leer la vida de San Pío X porque se ve que en un santo se puede juntar cosas aparentemente que hoy se las juzga aparentemente contrarias o contradictorias, por ejemplo, la caridad y al mismo tiempo la exigencia, la lucha, el combate por la fe de los enemigos de Dios, pero al mismo tiempo sin abandonar una actitud cristiana, una actitud de amor a Dios y al prójimo, y que hoy el mundo considera que eso no es conciliable, ¿verdad? Cuando alguien ya habla de combatir los enemigos de Dios, ya dice, no, tú faltas a la caridad. O sea, no pueden comprender que uno puede amar a Dios y detestar el demonio, o uno puede amar la verdad y detestar el error, o uno puede ser caritativo en los actos, pero también luchar contra el mal. Entonces, ese cristianismo de fachada, el cristianismo débil, no es el cristianismo que Jesucristo nos dejó. Leamos bien el Evangelio con atención y veamos que no es así. Jesucristo no habló de esa manera, y hasta tuvo momentos de violencia nuestro Señor contra los enemigos de Dios, o sea, pero nunca abandonó su caridad, incluso con la gente más mala que le hizo daño, siempre tuvo una cierta caridad, o sea, pero sin transigir en la verdad. Eso es lo que hoy no parece ser importante en un mundo que es de compromiso. Y tener bien claro que en la cuestión de la verdad cristiana no se puede transigir en nada, en ningún punto, y eso es algo que no le entra a la cabeza a muchas personas. Decir, si yo acepto la fe cristiana, no puedo hacer una excepción en ninguna verdad de la fe, y cuando yo hago una sola excepción, ya estoy fuera de la fe, ya puedo estar fuera de perder la fe, alejarme de Dios. Ya no estoy ya estoy en estado de pecado mortal, ya no soy hijo de Dios por una sola negación de un solo dogma de la fe. Así que es muy exigente en ese sentido la vida cristiana, y hay que tomar conciencia de eso. Hoy que se dice, no, todos tienen su verdad, yo respeto la verdad de fulanito, la verdad de menganito, yo respeto su verdad, pero eso es absurdo hablar de esa manera, no se puede hablar así. Incluso las opiniones, a veces uno tiene cierta paciencia con la gente, porque a veces uno tiene una opinión, otro tiene otra opinión, pero dentro de todo sabemos que uno tiene la razón y los demás no la tienen. Entonces, cuando no sabemos sobre un punto, que hay dudas,
aunque fulano tenga una opinión diferente, pues digamos, mientras ese problema no está claro, podemos dejar cierta libertad, pero sabemos en el fondo que uno se equivoca, o uno tiene la razón y los demás se tienen que equivocar, porque la verdad es una única, no es divisible y no hay verdad para cada persona, no, la verdad es una y todos debemos adaptarnos a esa verdad. Que hablar de que cada quien tiene su verdad es un absurdo completo y no existe eso es un engaño moderno. No podemos hablar de que cada quien tiene su verdad. Esas son cosas que han sacado desde este famoso Concilio Vaticano II. Entonces, tratemos de invocar mucho a San Pío X, pedirle que tratar de leer su vida. Es muy interesante su vida, muy agradable lo que hizo San Pío X, que también lo quieren diabolizar, como la diabolizaron a Monseñor Lefebvre, y que mostraban como una persona ruda, una persona dura, una persona molesta, no sé, y era todo lo contrario. Yo lo conocí, yo fui muchas veces a hablar con él, tal vez me exageré como seminarista de ir a molestarlo a él muchas veces para platicar con él, que siempre me recibió de una manera muy afable, con mucho respeto por sus seminaristas incluso, y era la persona más agradable del mundo, la más bondadosa, tenía un trato completamente simpático, se puede hablar. No se puede decir que era una persona como se la presentó en los medios de comunicación en su vida y después de su muerte, ¿verdad? Así lo han presentado, pero no es verdad. Hasta las fotografías que se ven a veces en los medios de comunicación están retocadas, o sea, le dan un aspecto duro a su rostro. No es así, no es verdad. Entonces, aquella persona que son buenas, pues participan a la bondad de Dios, y realmente Dios es bueno en todo sentido. Entonces, tratemos de reflexionar en esta mentalidad. El combate es hacia, sobre todo, a los malos principios, al demonio, a los enemigos de Dios, francamente abiertos, pero tengamos, debemos ser intransigentes en los principios, pero tengamos caridad con los demás, hay paciencia, porque hay personas que a veces están en el error, porque hay algo que no han entendido, porque realmente hay mucha ignorancia hoy. Entonces eso no impide que sepamos tener cierta condescendencia, paciencia, pero no es a nivel de los principios, y a veces podemos nosotros tal vez alguna vez ser un poquito excesivos, puede pasar, pero no caigamos en un cierto fariseísmo que han caído algunos tradicionalistas, pero son personas que se han alejado del buen sendero, porque el buen sendero es el de la tradición, y no porque algunos se han extraviado quiere decir que la tradición es algo que no está bien. Entonces tengamos claras las ideas y formémonos, leamos, recemos, porque en la oración Dios nos da el sentido de nuestra fe. Tenemos los principios, pero si no rezamos, el demonio va a hacer de nosotros unos fariseos. Pero si rezamos y unimos a nuestra formación, a nuestras lecturas, una sana piedad, la Santa Misa, los sacramentos, el rosario, entonces Dios con su gracia nos va a dar el sentido de estas verdades, nos da el sentido. Es el Espíritu Santo que actúa en nuestras almas. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Entonces no ser de esos tradicionalistas muy rígidos, porque sí los hay. Y tengamos una cierta elasticidad en el buen sentido, no en el sentido de los principios. Y nos encomendamos muy particularmente a Nuestra Señora para que nos ilumine en este camino de la lucha por la fe, por la tradición,
por los valores cristianos, por el rescate de las naciones cristianas que tienen una tradición cristiana y que hoy están desfiguradas. No solo México, hay muchos países que tienen una tradición muy cristiana que deberían. Entonces debemos pedir también por ellos, por nosotros, por los demás, tener ese espíritu un poquito más amplio de corazón, de rezar por los demás y encomendarnos a Nuestra Señora, es que es la patrona de todas las batallas. No solo es nuestra madre, nuestra consoladora, pero es la patrona de todas las batallas, la Virgen de todas las batallas cristianas. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.